Hola, Evan Montes de Call Throne y quería hacer un video acerca del maquillaje. En el video pasado que hice yo contesté una pregunta acerca de si estaba bien que si las cristianas usaran maquillaje. Di mi opinión y recomendé a las mujeres que tuvieran en cuenta que el maquillaje es imitación de señales sexuales. Y hubo escándalos. Aparentemente como que algunas pensaron que tal vez yo estaba insinuando que si usan maquillaje es porque están buscando sexo. Otros comentarios decían que el maquillaje es lo que uno quiere que sea y lo único que importa es su corazón. Entonces veo como una necesidad de explicar esto más a fondo, ya que me parece que esta información que di que el maquillaje imita señales sexuales es algo que muchos no habían escuchado antes, entonces creo que hubo cierto shock al escucharlo y quisiera profundizar el tema para que no haya malos entendidos. Entonces comencemos con la pregunta: ¿es sexual el maquillaje? Y la respuesta es sí y no. Ok, muchos ya saben a dónde voy con esto. Ustedes saben que yo en este canal hablo mucho de la bidimensionalidad del ser humano, que tenemos una dimensión espiritual y otra terrenal. Entonces, para responder adecuadamente a esta pregunta, me parece necesario que una vez más hagamos esa distinción entre estas dos dimensiones. Sino que en vez de decir dimensión espiritual y terrenal, voy a decir para este video una dimensión de la conciencia, otra dimensión de la biología. Quiero referirme a la conciencia como la persona, el ser inteligente, razonable. Y quiero referirme a la biología como algo conectado pero a la vez independiente del ser consciente, como algo que tiene su propia agenda, su propio modo de vivir. Les doy un ejemplo a qué me refiero. Digamos que usted se corta el dedo. Tu ser consciente puede tomar medidas para tratar esa herida, lavarla, curarla, etc. Mientras tanto, tu biología empieza a ejecutar otros procesos. Los glóbulos blancos empiezan a defender el cuerpo en esa herida, los vasos sanguíneos alrededor de la herida se encogen para que no haya mucha hemorragia, etc. En ningún momento tu conciencia está dirigiendo todo ese proceso biológico. Tú no estás mandando a los glóbulos blancos, ni los rojos, ni a las plaquetas, ni nada a ese sitio a hacer sus funciones. Todo eso lo está haciendo la biología independiente de usted, la persona consciente, sin necesidad de su autorización, ni permiso, ni nada. Y asimismo hay miles de estos procesos biológicos que no dependen de usted conscientemente, sea en el aparato digestivo, en el respiratorio, en el neurológico, etc. Y este es el gran debate que existe entre creyentes y no creyentes en cuanto a si el hombre de verdad tiene libre albedrío, ya que los no creyentes no creen en cosas trascendentales, sino en evolución, y por lo tanto creen que la conciencia es simplemente otro proceso biológico como cualquier otro. Y como la conciencia es biológica, entonces nosotros realmente no tenemos control sobre ello. Así como no controlamos los procesos biológicos cuando nos cortamos el dedo o los procesos digestivos cuando comemos algo, igual no podemos controlar la conciencia. Todo pensamiento, toda decisión, toda acción que hacemos son simplemente reacciones químicas y eléctricas en nuestra cabeza que nos controlan y nos impulsan a hacer cosas. Somos nada más que mamíferos, simios o primates avanzados, víctimas y esclavos de la biología y el entorno social. Ese es el argumento ateo o evolucionista. Yo por mi parte hice un video que se llama El cerebro y la mecánica cuántica, en donde hago un argumento bastante sólido usando evidencias y pruebas bíblicas y científicas para concluir de forma razonable que la conciencia está por fuera de este mundo material, que la conciencia existe en el alma, cual es un aspecto espiritual, no material del hombre ni de este mundo, lo que significa que no está en la biología, está por encima de ello, es lo que somos nosotros y por ende sí tenemos libre albedrío. Pueden ver ese video en mi canal si les interesa el tema. Entonces, una de las diferencias entre la conciencia y la biología es que nosotros como seres conscientes tenemos muchos propósitos, muchos planes, muchos objetivos, cosas que queremos hacer, no hacer, lugares que visitar, cosas que comprar, etcétera, etcétera. En cambio, la biología, prácticamente hablando, tiene un solo objetivo en la vida:
sobrevivir. Y todo lo que hace, todas sus funciones gira alrededor de este objetivo. Y hay dos clases de sobrevivencia para la biología. Una es la sobrevivencia individual de su propio organismo y la otra es la sobrevivencia de su especie, lo cual traduce en reproducción, lo cual significa sexo. Y no sexo de vez en cuando, sino mucho sexo. La biología está obsesionada con sexo. Lo quiere siempre y constantemente. Y esto es igual para todo organismo viviente, sea humanos, animales, plantas, insectos, microbios. Es prácticamente lo mismo. Pero entonces para los seres humanos sí hay una diferencia y es que nosotros tenemos conciencia. Y una cosa es ser muy sexual conscientemente a hacerlo biológicamente. Conscientemente pueden haber muchas razones por ser muy sexual. Puede ser por deseo, por placer, por amor, por adicción, por inseguridad, perversión, algún tipo de transacción, muchas razones. Pero eso no existe en la biología. La biología no tiene conciencia. No le interesa ni el amor, ni la vanidad, ni el ego, ni el placer. Nada de eso le interesa. Lo único que le interesa es sobrevivir. Y quiere sexo no para placer propio, sino para sobrevivir, para reproducir la especie. Les doy un ejemplo. Todos sabemos lo triste que es ver un perrito callejero. Peor aún cuando se trata de una perrita quien tuvo cría. Es una situación muy triste, es algo muy cruel. Esos perritos están sufriendo y muchos van a morir. Pero a la biología no le importa nada de eso. No le importa si la perrita tiene hogar o no tiene hogar, si tiene alimento o no lo tiene, si va a sufrir o no. Lo único que le importa a la biología es reproducir. Y va a hacer que esta perrita entre en celo cada 6 meses para que venga un perro y reproduzca con ella. Y para que esto suceda, la biología ofrece como algún tipo de recompensa, como ven a reproducir y te daré algo que te gusta. Y empieza a promocionar esta oferta con señales. Señales que dicen, hey, estoy acá, mírame, tengo placer o tengo comida o tengo algo que tú quieres. Ven. En caso de las perritas, ellas sueltan un olor cuando entran en celo para llamar todos los perritos de alrededor. Para otras especies, los colores son señales sexuales para atraer una pareja. Un buen ejemplo son las plantas. Las plantas se reproducen por un proceso que se llama polinización, lo cual requiere de un servicio de mensajería, por decirlo así, ya que las plantas no se pueden mover. Algunas plantas utilizan el viento para transportar su polen y otras utilizan insectos o animales. Y podrán ver la diferencia entre estos dos tipos de plantas. Los que utilizan el viento no necesitan ni de señales ni de recompensas de ningún tipo, solo aprovechan el viento. Pero los que utilizan insectos o animales se promocionan a estos. Se decoran con hermosos colores para llamar la atención y les ofrecen delicioso néctar para que estos insectos o animales transporten su polen. Y con esto pasamos a los humanos, donde la biología sigue haciendo lo mismo, buscando reproducir y mandando señales. La recompensa que la biología da para los humanos es la misma que para los animales. Es placer físico a cambio de reproducción. Y las señales que promocionan este placer son cosas como pupilas dilatadas, mejillas rojizas y labios rojos y voluptuosos, entre otras cosas. ¿Por qué estas señales? Pues porque son manifestaciones de la mujer en estado de excitación sexual. Durante el acto de sexo las pupilas se dilatan y la sangre se concentra en ciertas áreas, como la cara, pecho y zonas genitales. La sangre en la cara enrojece las mejillas e hincha los labios haciéndolos más rojos y voluptuosos, también más sensibles al tacto. Y la biología dispara estas señales sexuales cuando tú conoces a alguien quien te gusta, quien te interesa, cuando empieza la conversación, el coqueteo, las risitas, las pupilas se empiezan a dilatar, uno empieza a sonrojarse, el pulso se acelera, hay más flujo sanguíneo, etcétera, etcétera. Y aquí es donde toca hacer la distinción entre conciencia y biología. No son lo mismo. La biología solo está interesado en una sola cosa: sobrevivir. El ser consciente puede estar interesado en muchas cosas y no interesado en muchas otras. Y no por el hecho que su biología quiera una cosa significa que usted también quiera lo mismo. Creo que eso es muy fácil de entender.
Tomemos por ejemplo los peos. En ese interés de sobrevivir de su biología, este quiere quedarse con lo que es bueno y nutritivo y deshacerse de lo que no le sirve, como gases excesivos. Y solo porque su biología quiere deshacerse de estos gases tirándose un buen peo, eso no significa que usted lo quiera también. Si usted está en una reunión muy importante con la junta directiva de su compañía, usted no va a permitir que su biología tire un pedo por más de que éste quiera. Y lo mismo pasa con el sexo. El hecho que su biología está mostrando señales sexuales no significa que usted quiera sexo. Recuerda que su biología no le interesa ni el amor, ni el romance, ni la pasión, ni los compromisos, ni las morales, ni la estabilidad emocional, ni psicológica. Solo le interesa sobrevivencia. Por tal razón, su biología no lo define a usted. Señales sexuales biológicas son completamente naturales, son automáticas y sobre todo son inevitables. Es parte de nuestro ser, gústanos o no, tal como los pedos. Entonces, ¿significa esto que el sexo es bueno ya que es una parte tan intrínseca de nosotros? Bueno, me parece muy fácil de responder con esta analogía. El sexo es fuego. ¿Es bueno el fuego? Pues depende, ¿no? Si miramos en el mundo biológico, en el mundo natural, el fuego no es que sea muy bueno que digamos. Es más bien destructivo. Los animales, la vegetación, los insectos, los microbios, realmente ninguno quiere fuego en sus vidas, pues lo único que hace es destruirlos. Entonces, ¿es malo y destructivo el fuego? Pues sí, al menos que usted tenga dominio sobre el fuego. De los millones de organismos vivos y especies que existen en este planeta, uno solo tiene capacidad para dominar el fuego. Y estoy hablando, claro está, de los humanos. Y de tantos seres vivos, ¿por qué somos los únicos con este dominio? Fácil, porque tenemos algo más allá de este mundo biológico y natural. Tenemos conciencia. Y con la conciencia hemos podido controlar y darle límite al fuego. Y con esto hemos podido explotar el poder del fuego y hacer cosas increíbles con ello. ¿Es bueno el fuego? Depende en cuál dominio está. Y asimismo, el fuego, aunque es completamente natural, puede ser totalmente destructivo. Igual el sexo. Depende del control y los límites que uno le pone. Entonces, volviendo al tema del maquillaje, hay que entender que este está haciendo imitación de las señales biológicas de sexo en la mujer, comenzando con los ojos. El delineador tiene el propósito de hacer los ojos lucir más grandes, imitando esa señal sexual de pupilas dilatadas en momentos de excitación o atracción, lo cual hace ver la mujer más atractiva a ojos de los hombres. Había otros métodos de crear este efecto, como en Italia en la Edad Media, cuando las mujeres usaban una planta que se llamaba belladonna. Exprimían gotas del fruto de esta planta en sus ojos para dilatar sus pupilas y que sus ojos se vieran más brillantes, sin importar que esta planta fuera venenosa, pues querían crear ese efecto de ojos grandes y llamativos, que da ese aspecto de hermosura y juventud y fertilidad y sexualidad, razón por la cual en los dibujos animados a las doncellas y princesas y mujeres hermosas les dan ojos enormes, y las sombras y pestañinas ayudan a resaltar los ojos, a darle contraste con el resto de la cara. Ahora, las señales sexuales no siempre se refieren a la biología, a veces se refieren al estatus social, como en época victoriana cuando mujeres y hombres se maquillaban el rostro con polvos blancos para lucir lo más pálido posible, ya que la piel bronceada insinuaba que usted trabajaba en el campo bajo el sol todo el día como los campesinos pobres, mientras que la piel blanca insinuaba que usted trabajaba en edificios u oficinas y así usted tenía más recursos, más dinero, haciéndolo más atractivo al sexo opuesto. Maquillaje de contorno da simetría a la cara y a la biología le gusta mucho la simetría. Simetría significa buenos genes. Buenos genes significa que usted es buena pareja con quien reproducir, ya que nuestros hijos tendrán sus buenos genes, dándoles mayores posibilidades de sobrevivir y así conservar la especie. Lo mismo con base de maquillaje. Da la ilusión de una piel joven y saludable. Juventud es señal de fertilidad.
edad. Salud es señal de buenos genes. Mejillas y labios rojos, una señal biológica de atracción. Hay atracción, yo te hago palpitar el corazón y te subo la presión. Y eso para mí también es excitante. Y eso es lo que imita el maquillaje. Entonces muchas tal vez dirán, bueno, pues en este caso no me siento cómoda poniéndome maquillaje por esas razones. Pero entonces para esos casos les tengo como malas noticias. Igual si ustedes deciden no usar maquillaje, su misma biología les van a aplicar maquillaje de todos modos. Su biología de mujer tiene un kit de maquillaje que se llama estrógeno y te va a aplicar este maquillaje cada 30 días coincidencialmente con el periodo en el mes cuando tú estás fértil y lista para reproducir. Este periodo se llama ovulación y en la ovulación los niveles de estrógeno se aumentan y generan cambios en la mujer que la hacen ver más atractiva. Estos cambios pueden incluir enrojecimiento en las mejillas y puede hacer que su voz se vuelva más aguda, lo cual es otra señal sexual biológica que representa juventud y así fertilidad. El estrógeno también reduce la cintura en 2 o 3 centímetros y hace los senos más simétricos, dando más ilusión de juventud y curvas en el cuerpo de la mujer. Han habido muchos estudios en cuanto a esto, como algunos de mujeres quienes trabajan como meseras o bailarinas exóticas, quienes registraban sus propinas en el trabajo a lo largo de su ciclo menstrual y siempre había aumento en las propinas durante su periodo de ovulación. Y bueno, con todo esto volvamos a la pregunta de si es sexual usar maquillaje o no. Y la respuesta es que sí, pero todo lo que he estado hablando es a nivel biológico. O sea, que lo creó Dios. El sexo no es malo, el sexo no es algo para avergonzarse. Y tener señales sexuales no solamente nos hacen ver más bonitos y bonitas, sino que también es inevitable. Así no uses maquillaje, vas a tener muchas señales sexuales en ti. ¿Te cuidas los dientes? ¿Tienes buena dentadura? Eso es una señal sexual. Buena dentadura significa buena salud. Buena salud significa buenos genes. Buenos genes significa que si tengo hijos contigo, tú les darás esos buenos genes para que sean fuertes y saludables y haya sobrevivencia de la especie. ¿Cuidas tu cuerpo? ¿Vas al gimnasio? Otra señal sexual. Un buen cuerpo con músculos y en forma significa capacidad de trabajar. Significa que puedes cortar la madera, construir la casa, ir a cazar el animal, traer la comida a la casa, proveer, sustentar y proteger la familia para sobrevivencia. Incluso no teniendo cuerpo, siendo invisible, es una señal sexual. Escuchen esto. Existen estadísticas que muestran que niñas en un hogar donde falta el padre empiezan a menstruar a más temprana edad que en hogares donde sí está el padre. ¿Por qué pasa esto? Pues porque la biología ve que el padre se fue. O sea, el hombre que proveía, que protegía, que traía sustento, que traía comida a la casa, ese se fue. Y la biología entra en pánico porque hay un peligro para la sobrevivencia. Y en esas inicia la menstruación en la jovencita en ese afán de buscar otro hombre y así minimizar las amenazas a su sobrevivencia. Y como ya se pueden imaginar, una temprana menstruación combinado con una conciencia no madura, ingenua y vulnerable, combinado a la falta de supervisión que ahora existe en ese hogar por la falta de un padre, aumenta las posibilidades para muy malas situaciones para esa joven. Aumenta considerablemente probabilidades de depresión, bajo autoestima, inicio de relaciones sexuales a temprana edad, embarazo adolescente, trastornos en alimentación, malas relaciones sentimentales una tras otra, etcétera, etcétera. Y eso a nivel social, porque a nivel biológico, las niñas que empiezan a menstruar a temprana edad son más susceptibles a diabetes, cáncer, problemas cardiovasculares, problemas en el sistema reproductivo más adelante en sus vidas. Y para niños que crecen en hogares sin padre, los riesgos son peores. En conclusión, el sexo no es malo. Por lo tal, yo concluyo personalmente que el maquillaje tampoco lo es.
ya que simplemente está imitando señales sexuales en lo biológico, a nivel natural. Y a nivel natural el sexo es inocente. No tiene nada que ver con lujuria, perversión, indecencia, inmoralidad o pecado. Esas cosas existen a nivel consciente y es ahí donde debemos aplicar los parámetros que Dios nos dio para nuestra sexualidad. Parámetros cuales incluye conscientemente ser modestos, conscientemente ser decentes en comportamiento y actos y conscientemente cuidar nuestros ojos. No tiene nada de malo mirar y admirar la belleza de una mujer o de un hombre. Sí tiene mucho de malo si usted es casado y mirando otras personas de esa manera, o si la persona a quien estás mirando es casado o casada. Pueda que existan miles de señales sexuales a su alrededor, pero si usted está casado, ninguna de esas señales son para usted. Son de solteros para solteros. Para los que son casados, para eso tienen su esposa o esposo. Y ahí sí, como dice la Biblia, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y como hombre cabeza de hogar quisiera aconsejar a otros hombres a tomar estas cosas de forma muy seria. Lo de matrimonio, lo de familia, hijos. Y lo primero que les aconsejaría es usar el amor definido según la Biblia y no definido según el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo define amor como sentimientos internos y ya. Entonces, si sientes romance, pasión, deseo, eso es amor. Pero si ya no lo sientes igual en un matrimonio como cuando eran novios, entonces significa que el amor pasó, entonces se quiere separar, divorciar, ahora siente amor por otra mujer por ahí. Y bueno, muchas veces esos son los parámetros y las justificaciones para que haya separación en una familia o abandono de un padre. Lo que deben hacer es utilizar la definición bíblica de amor, cual incluye los sentimientos de romance y pasión y deseo y todo eso, pero por encima de eso, el amor significa compromiso. Ese compromiso del pacto de matrimonio, de estar en esa unión, de cuidar esa unión, de cuidar los hijos que vienen en camino, de ser el padre, de cumplir con todas las responsabilidades de tal, cumplir con las responsabilidades de esposo, proveer, velar, proteger la familia, estar ahí por ellos y comprometerse de completo a ese hogar, a esa unión, a esa familia. Eso debe estar por encima de los sentimientos, porque los sentimientos van a fluctuar, van a haber altibajos, van a haber momentos de debilidad, van a haber momentos de tentación, de desespero, de amargura, y por eso el compromiso tiene que estar por encima de los sentimientos. El compromiso de estar y seguir ahí como padre de familia, como esposo, en las buenas, en las malas, en la abundancia y en la escasez, en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte los separe. Recuerde que no solo te estás casando con la mujer, sino con todos los hijos futuros, y la calidad de vida y bienestar de todo ese grupo. Y también te estás casando con Dios, porque el matrimonio le pertenece a Él. Y cuando tú aceptas entrar en matrimonio, Él te dice, listo, te doy esta mujer y todos los futuros hijos y tú vas a ser cabeza de todo ese equipo. Y después, cuando ya termine tu vida acá y vayas al cielo, Él te va a pedir cuentas de lo que te dio en la tierra. ¿Suena familiar? Estoy hablando de la parábola de los talentos. Dios va a ver qué tanto aumentaste el bienestar, la felicidad, las oportunidades, la protección, la provisión y todas las demás cosas, tanto espirituales como materiales, que nutren a una familia. Y te va a juzgar para bien o para mal por eso. Y de eso trata ser cabeza de familia. Cabeza de familia no significa que tú eres el jefe, que todos te van a servir, sino más bien que tú vas a servirle a todos. Sí vas a ser cabeza, sí vas a tener la autoridad en la casa, pero esa autoridad trata de navegar y guiar a la familia en los caminos de Dios, siempre procurando el bienestar de la familia como uno solo. Ahora, obviamente vivimos en el mundo en que vivimos y hay muchísimos casos de hogares rotos, lo cual fue mi propia experiencia también en mi niñez. Aunque no es la situación ideal, tampoco es el fin del mundo. Y en casos como ausencia de padre, pues Dios puede intervenir. No significan que las cosas van a ser fáciles, pero sí significa que Dios va a estar pendiente. Les puedo dar mi propio testimonio de ello. Al poco tiempo que yo me convertí al Señor cuando tenía 30 años, Él me habló audiblemente por primera vez. Y una de las cosas que me dijo fue: he visto tus lágrimas, he escuchado tu llanto.
Y en ese momento yo pensé, ¿Qué? ¿Cuáles llantos? ¿Cuáles lágrimas? Ese no es mi testimonio. O sea, yo sí busqué a Dios, pero en ningún momento con llanto y lágrimas. ¿De qué está hablando? Y empecé a dudar que este era Dios quien me estaba hablando. Y pasaron algunos días y de pronto algo llegó a mi memoria. Es más, algo que se me había olvidado. Cuando yo tenía 9 o 10 años, mis padres se divorciaron. Y fue una experiencia increíblemente traumática para mí. Y en un momento yo llegué a vivir solo con mi papá. Nos mudamos a otro apartamento y recuerdo que en ese tiempo o en ese primer año yo me volví increíblemente introvertido. No tenía nada de amigos ni en el colegio ni por fuera. Yo estaba solo, estaba en un colegio nuevo, un vecindario nuevo. Llegaba del colegio a la casa, me quedaba solo hasta que llegaba mi papá del trabajo. Pero mi papá estaba atravesando una depresión por el divorcio y muchas veces salía directo del trabajo al bar a ahogar sus penas. Y en esos días que no llegaba directo a la casa a la hora que tenía que llegar, me daban ataques de pánico y desespero y lloraba inconsolablemente. Por alguna razón pensaba que algo le había pasado y me daba mucha angustia. Y recuerdo que en esos momentos de pánico y de llanto, yo clamaba a Dios. Yo no crecí en un hogar cristiano, mi niñez fue completamente secular, pero en esos momentos yo clamaba a Dios, que trajera de vuelta a mi papá, que no me dejara solo. Finalmente entendí que cuando Dios me dijo lo que me dijo, se estaba refiriendo a esos momentos. Él escuchó mi llanto y mi súplica. Lo curioso fue el lenguaje que usó. Dijo, he escuchado y visto tus llantos. Es un verbo auxiliar que muchas veces implica algo muy reciente, como cuando digo he visto la última película de tal director o he leído tal libro. Y ese fue como mi primera introducción a la no linealidad de tiempo y espacio en el dominio espiritual. Porque mientras Dios hablaba de una forma como si acabara de suceder, para mí fue un evento de hace 20 años que ni recordaba. Y en retrospectiva pude entender por qué me salvé de tantas situaciones peligrosas y malas en mi infancia y adolescencia, porque hubo muchas oportunidades para cosas malas, pues Dios me estaba guardando. Igual para mi esposa perdió a su padre cuando era una niña y en algún momento después ella le pidió a Jesús que fuera su padre. Y también en su adolescencia muchas oportunidades para cosas malas o peligrosas, pero salió bien de todo ello. Y más recientemente, hace 5 o 6 años, yo estaba llevando mi diezmo a una viuda quien acababa de perder su esposo. Esta era una mujer entre 45 y 50 años, recién perdió a su esposo 1 o 2 meses antes que yo la visité. Tenía profunda tristeza en su rostro. Ella había conocido a su esposo en el colegio cuando tenía 14 años. Fue su primer novio, fue el primer chico que ella besó y fue el único chico que ella besó en su vida. Encima de todo, la muerte la dejó a ella y sus 2 hijos en una situación económica muy difícil. Pasaron unos meses y me estaba preparando para visitarla una segunda vez con otro diezmo y esta vez Dios le habló a mi esposa para que le mandara un mensaje. Dios dijo que le dijéramos a la viuda, ahora yo soy tu esposo. Fui, la visité, estaba mucho mejor de ánimos, le entregué el diezmo y el mensaje de Dios. No supe más de ella, pero con ese mensaje, con mi testimonio, con el testimonio de mi esposa, he entendido que Dios puede brindar la cobertura que se pierde cuando una familia se separa. No diría que compensa por la ruptura de familia, ni que no van a haber las consecuencias respectivas de una ruptura, pero no se va a dejar a la deriva a los que quedan. Entonces, si usted está en esa situación con un esposo o una esposa que está ausente, o un padre o una madre que está ausente, usted puede legítimamente pedirle a Dios que ocupe ese lugar. Obviamente no va a ser en el mismo sentido de una persona humana, ni significa que cambiará la situación de ausencia o separación de ese hogar, pero Dios va a proveer cobertura que se perdió. Igual van a pasar por todas las tormentas y tempestades de ese tipo de situación en hogar, pero Dios al final se va a asegurar que lleguen a tierra firme, sanos y salvos. Con esto concluyo que el maquillaje no es malo o pecaminoso, pero sí es sexual. Por eso en mi
mi humilde opinión, definitivamente las niñas no deben usar maquillaje nunca. Hay un tiempo y un espacio para todo, y las niñas tendrán toda su vida adulta para estas señales sexuales. Pero la niñez es un tiempo muy corto y muy especial y simplemente debe ser lo que es. Niñas no deben estar en cosas de adultos. El sexo es fuego. Y así como muchos de ustedes estarían de acuerdo que sus niños no jueguen con una caja de fósforos, igual con maquillaje u otras cosas de adultos. Para la adolescencia, eso ya le corresponde a los padres tomar buenas decisiones en cuanto a maquillaje. Pero definitivamente tengan en cuenta que primero, el maquillaje es sexual. Segundo, sus hijas se van a ver mayores. Tercero, se van a ver más atractivas y van a llamar la atención. No sean ingenuos con esto. Obviamente nadie lo hace con esa intención, pero es una de las consecuencias. Son señales sexuales, llaman la atención. Nada que discutir o debatir ahí. Y tengan en cuenta que así como hay buenas personas y buenos hombres en este mundo, también hay malas personas y malos hombres. Y así como cuando llueve sobre buenos y malos, igual cuando captas atención de buenos y malos. Tengan en cuenta todas estas cosas, tengan en cuenta todos estos variables y sobre todo pongan el bienestar y la seguridad de sus hijas adolescentes por encima de vanas filosofías. Y dejando a un lado el tema sexual, tengan en cuenta otro variable y es que el maquillaje son químicos. Aplicarse maquillaje es aplicarse químicos en la cara. No es el tema de este video, pero definitivamente las animo a investigar bien sobre las marcas o sobre las opciones de maquillaje que existen en el mercado. Creo que existen opciones de maquillaje natural u orgánico, no sé, tendrían que investigarlo ustedes. Y recuerden que a veces menos es más. Incluso a nosotros los hombres preferimos verlas con menos maquillaje, más a lo natural, pues ustedes ya son muy bonitas como son. Si de algo vale mencionarlo. Ahora, estas son opiniones mías basado en el argumento que he hecho en este video. No puedo decir con seguridad si a Dios le parece bien o le parece mal, porque no lo sé. Por eso hice este video, para presentar un argumento lo mejor que pude hacerlo y concluir de una forma razonable. También me puse a mirar argumentos cristianos en contra del maquillaje y quisiera explicar por qué no estoy de acuerdo con ellos. Ahora, muchos de ustedes saben que yo tengo 4 parámetros para entender correctamente la Biblia. Uno de estos parámetros siendo que es multigénero. ¿Qué significa esto? Bueno, es como cuando ustedes entran en una librería y ven que los libros están divididos o separados por género. Está el género horror, el género suspenso, género misterio, biografía, historia, autoayuda, etcétera, etcétera. Y el hecho que todos son libros no significa que todos los géneros son lo mismo. Un libro de horror no se puede considerar lo mismo que una biografía de la vida real. Un libro de cocina no se puede considerar de suspenso. Así mismo es la Biblia. La Biblia tiene muchos géneros y no se puede aplicar la función, fórmula o sentido de un género a otro así nomás, ya que con eso comienzan los errores. Y un ejemplo de esto es usar narrativas para crear doctrinas, como es el caso de Hechos 2:43 en adelante, que habla de una comunidad de cristianos vendiendo todas sus propiedades para repartirlo entre ellos y vivir en una especie de comuna. Y así ha habido más de una secta cristiana con esta doctrina de que hay que vender todas sus posesiones, vivir en comuna para ser salvos. Y lo que yo he visto para los argumentos en contra del maquillaje es esto mismo, es usar narrativas para crear doctrinas. Tal vez la narrativa más popular para esto es la de Jezabel, donde leemos en 2 de Reyes 9:30. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Entonces, como ella era una reina malvada y la narrativa aquí dice que ella se pintó los ojos, entonces así nomás se crea una doctrina de que el maquillaje es malo porque ella lo usaba. Las narrativas no son para crear doctrinas, simplemente son para crear contexto. Y esta narrativa es simplemente el contexto de cómo murió ella. No tiene nada que ver con maquillaje. Además que hubo otra reina que aparentemente usaba maquillaje, quien era Esther, quien se sometió a una sesión de belleza de 12 meses para agradar al rey y con la cual salvó a la nación entera de Israel. Otro supuesto versículo anti-maquillaje es Jeremías 4:30, que dice: "Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de
grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanás, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Y aquí el contexto es Judá simbolizado como una mujer quien traicionó a Dios y se fue en pos de reyes de la tierra. Y Dios le está diciendo que aunque te pongas bien hermosa, estos reyes te van a destruir. Nada que ver con maquillaje. A diferencia de una de las 3 hijas de bendición de Job, quien se llamaba Keren Hapuk, que en hebreo significa cuerno de antimonio, que prácticamente quiere decir caja de cosméticos. Una de las 3 mujeres más hermosas del mundo, una hija de bendición, se llamaba caja de cosméticos. Pero vuelve y juega lo de narrativa. No puedo decir que esto justifica el maquillaje ni que lo prohíbe, porque son narrativas. La verdad es que solo Dios puede darle un visto bueno oficial a lo de maquillaje. De todos modos, espero que esto haya ayudado en algo y hablamos pronto. Muchas gracias por ver. Chao.